Ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me encuentro acá con Fausto Gatini. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, primero agradecerte por tu tiempo y bueno, empezamos con las preguntas que preparé para vos. La primera sería, ¿qué te llevó a hacer gimnasia y practicarlo de forma profesional, digamos? Bueno, este, yo cuando era chiquito, yo empecé gimnasia a los 3 años y más o menos a esa edad, capaz un poco antes, porque antes de empezar, yo como era chiquito veía los dibujitos y, y nada, había un dibujito que el protagonista hacía mortales, piruetas, cosas así, y yo en mi casa intentaba replicarlas. Y me Ah, tiraba, no sé, del sillón al piso, cosas así. Y mi mamá tenía miedo de que yo me lastime porque era chiquito, no sabía hacer nada. claro, a esa edad Y es... claro, era como, lo hacía por instinto nomás. Y nada, ella agarró y me dijo, o sea, me llevó a gimnasia y al primer gimnasio donde fui, como más o menos para que me enseñen a caer y que no me lastime. Este, Y nada, ahí seguí practicando, empecé obviamente en escuelita, en EFI, y después un profesor que estaba en el grupo de competencia me quiso mover a su grupo y ahí empecé a practicar más de forma un poco más seria, más o menos hasta el año 2016, que fue donde como que mi carrera, o para mí, de mi forma de verlo, como que hizo un clic porque esa fue la primera vez donde tuve que participar, o tuve la posibilidad de participar en un torneo internacional, y además ir más seguido a entrenar a Buenos Aires y esas cosas, y como que yo también quería hacer lo que veía allá, y eso como que me cambió la cabeza. Tal cual. Bueno, poco hablabas vos de tu mamá, tu familia en general, y esa era mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar si te apoyó a la hora de practicar este deporte. ¿Cómo fue el, la reacción de tu familia al decir, quiero practicar esto, me quiero dedicar a esto? No, bueno, como te decía, mi mamá me llevó a practicar esto. Y a medida que pasaba el tiempo y se iban presentando torneos provinciales, nacionales, lo que sea, bueno, más adelante sudamericanos y eso, siempre tuve el apoyo de los dos, de mi papá y de mi mamá. Nunca tuve problemas con eso, siempre que podían y tenían la posibilidad, ellos me iban a ver competir. Está muy bueno eso, porque hay veces que la gente pobre o no tiene o la aprobación de los padres y eso, pero que sean un apoyo es una muy buena base para la hora de armar esto, ¿no? Que es la profesionalidad y eso. Claro, sí, Eh, sí. sí, bueno, ahora el caso contrario. ¿Alguna vez tuviste algún problema o sacrificio que has tenido que hacer por la gimnasia? Y de ser así, si podés mencionarlo. Sí, yo creo que siempre, no solo yo, sino también a veces mis compañeros y eso, que se empiezan a tomar el deporte más en serio, empezamos a dejar cosas de lado, como pueden ser alguna salida al boliche, algún cumpleaños, alguna juntada con tus amigos, lo que sea. A veces priorizás el entrenamiento antes que pasar un rato fuera del gimnasio. Claro, el horario que consume a la hora de practicarlo y eso es la clave. Eh, ¿Algún tipo de dieta que lleves vos o vivís sin restricciones? O sea, ¿es un orden estricto de comida o es libre? Eh, La verdad que con la comida nunca tuve problemas, además de que yo no tengo problema en comer nada, soy muy abierto a eso. Mi vieja
antes estudiaba nutricionista. Y ahí aprendió mucho sobre la comida, cómo comer y eso. Ella siempre se cuidó mucho, entonces eso nos lo traspasó a nosotros. Y, y nada, nunca se me, se me complicó el comer bien. Y la vez que fui a un nutricionista, me dijo que estaba haciendo todo bien. O sea, tenía algunos detalles por cambiar, pero en general estaba todo bien. Claro, Y básicamente, no, más que la dieta que te la haya preparado el deporte en sí, te la vivís comiendo de chiquito, la venís digiriendo de chico por tu mamá. Está bien eso. claro, Eh, sí, sí. ¿Son más de las rutinas solo o preferís en colaboración con equipo? O sea, ¿son más de individualista o son más de los deportes en conjunto a la hora de En hacer? entrenamiento, ¿te referís? Claro, o sea, en general, tipo, ¿preferís las rutinas o los ejercicios más individuales o son más de equipo? O- Eh, me ha tocado entrenar y competir solo, este, y no me ha gustado ninguna de las dos, porque es mucho más llevadero con tus compañeros el entrenamiento y en la competencia y a la vez, a su vez en el entrenamiento también, es mucho más factible que estar con tus compañeros, porque si bien ellos te apoyan en todo lo que hagas, tenés el aliento de ellos mientras vos estás ejecutando tus rutinas y eso. Y cuando lo haces solo, como que sentís que falta algo. No, las veces que me ha tocado vivirlo nunca me gustó. claro, porque es más llevadero y encima como que es un apoyo más, ¿no? Es como que te aporta más a la hora de hacerlo. Sí, 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 yo sí. te hacía la pregunta porque sé que has hecho, o sea, estuve estudiando un poco, ¿no? Lo que tiene esto y estuve viendo que tanto individual como en conjunto, por eso te preguntaba. Claro. Eh, ¿Alguna enseñanza o algo que te haya dejado algún entrenador que hayas tenido y que lo sigas implementando a día de hoy que te haya quedado? Este, uf, eh, nada, lo que, no sé si más que el entrenador, que bueno, también te lo recalca, Mm, pero la gimnasia se basa mucho en el repetir todas las cosas que te salen mal hasta que llega un momento en el que te empiezan a salir bien. Y, y nada, eso como que a veces lo tomo en la vida cotidiana, fuera del entrenamiento. ujú. Sí, acá. Eh, Acá, perdón. ¿Cómo fue cuando te citaron para representar a tu país por primera vez y la reacción que tuviste al enterarte de esto, ¿no? Eh, Fue, como te decía, en el año 2016, este, existía en ese momento como una evaluación, de una evaluación física y técnica, en el que según tu puntaje te daba, o sea, te aprobaba a tales torneos y tales no, y a tal categoría, este, que nosotros le decimos elite. Y, y nada, en ese año fue la primera vez que me fui a probar para ver si podía estar en elite y tenía que aprobar de 75% para arriba. Y nada, ese año me saqué un 75 y lo que me permitía era competir en ese nivel y afuera del país. Este, y yo era chico, no tampoco entendía mucho en ese entonces lo que estaba haciendo. Tenía, sí, creo eras que muy 11. joven. Sí, vos sos Claro. 2004, 2016, tenías 12 años. Sí, estaba creo que entre los 11 y 12 por ahí. Por eso, muy temprana edad, pues. Claro. Fue muy rápido Y, todo. La verdad que muy bien. y nada, ahí tuvimos que hacer un torneo selectivo
para clasificar al sudamericano. Y, y nada, la noticia la recibí como, no sé, como que suena medio gil, pero como algo más porque como que no entendía bien lo que estaba pasando. Claro, sí, o sea, yo te entiendo lo que querés decir. No es que estás desobrado, sino más bien que era mucho Claro, para era algo que no se te ocurría o no te pasaba por la cabeza a la edad temprana que lo viviste. Si vos quizá lo claro, claro, vivías hoy, eso, lo ibas a procesar de otra forma. claro. Sí, 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 así. Mm. Bueno, la siguiente sería, si tenés algún referente vos o ídolo, mejor dicho, que admirás en el ámbito de la gimnasia, ¿no? Si tenés alguien que vos digas, este es como una inspiración para mí a día de hoy a nivel gimnasia. Claro, sí, tengo como según en el fútbol, las personas que practican, este, tienen a su futbolista preferido. Yo tengo a mi gimnasta preferido, que es un gimnasta japonés, que nada, su nombre es Kohei Uchimura. Si querés después te escribo el nombre en el chat para que lo busques. Y, y nada, eso siempre que yo lo vi competir, como que siempre él destacaba por su prolijidad y su elegancia al hacer sus rutinas. Ah. Bueno, sí, ahora después de cortar con vos lo googlearé, así me informo más, porque todo suma, ¿viste? Y Sí. en base a la misma pregunta, te pregunté dentro de la gimnasia, ¿no? Y afuera tenés a alguien como, afuera de la gimnasia, ¿no? Tipo, alguien que vos digas, es mi modelo a seguir o... No, la verdad que nunca me puse a pensar en eso afuera de la gimnasia, Sí, pero estas son las preguntas que te hacen analizar, ¿viste? Esas preguntas. sí, media rara. Sí, sí, sí. Eh, Este, no, me parece que no sé, por ahora no se me ocurre nadie. ok. ¿Cómo te acoplaste a la pandemia para seguir entrenando? O sea, la rutina que llevabas a cabo y todo eso, obviamente no es lo mismo practicar en el gimnasio con todo que o en casa o eso. ¿Se te complicó? ¿Pudiste llevarla Este, igual? Intenté lo que hacíamos con mi entrenador, y bueno, todo el grupo de entrenamiento, era armar un Zoom a la tarde, tipo 2 de la tarde, este, nos sentábamos bueno, a entrenar por Zoom. Sí, sí. Nuestro entrenador nos daba las clases, nos decía qué hacer, y después yo aparte, tipo 7:30, 8, hacía un entrenamiento aparte, eh, llevado a cabo por mí, o sea, como que yo lo había creado ese entrenamiento. Y, y por suerte uno de los entrenadores que estaba en el gimnasio anterior donde yo entrenaba, me dio un par de aparatos que se usan en gimnasia para que yo pueda entrenar en la cuarentena, si total en el gimnasio no se iban a usar, y como eran de él, me los prestó. Y eso me vino muy bien, la verdad. No, sí, la verdad que te facilita mucho porque a la hora de tener todo eso, se puede hacer más accesible la gimnasia, porque en casa, sin aparato ni nada, más que estirar, hacer abdominales, flexiones, esas cosas, eh, Claro, mucho no se sí, me sí, ocurre más que de pase. eso no podés. Por eso, la verdad que bastante bien. Sí. Eh, con respecto, tiene algo que ver, pero no tiene del todo que ver, sino lo que te voy a preguntar es, ¿cómo ves a la gimnasia nacional en los próximos años en cuanto a, teniendo en cuenta la pandemia, si se va a seguir, o sea, si va a seguir así, y también sin tener en cuenta la pandemia? ¿Por qué digo esto? Es compleja la pregunta. A la hora de hacerlo, la pandemia como que complicó las cosas para todos, Sí. pero ¿vos crees que se va a tener más en cuenta en los próximos años? También a nivel futuro, a eso va la pregunta. Perdón Y si la expliqué medio complicado. no, está bien, creo que lo entendí. Mm, Este,
La gimnasia, la pandemia, obvio que nos complicó a todos, no solo en entrenamiento, pero el que de verdad quería seguir entrenando pudo mejorar cosas que en el gimnasio capaz que no te daba el tiempo para mejorarlas, no sé, ponerle las cosas básicas, cosas así. Eh, en tu casa la podías hacer. Y, y por suerte hubo un entrenador de Brasil muy importante, eh, no solo en Brasil, sino en el mundo, que nada, que tiene un gimnasta, perdón, que en los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres ganó una medalla de oro y en los Juegos de Río de 2016 ganó una medalla de plata. Y tiene un nombre pesado, así por decirlo, y lo llamaron para que entrene a los chicos de Argentina, y eso antes de que empezara la cuarentena y apenas se pudo organizar otra concentración, se hicieron varias concentraciones donde él era como el que mandaba en la concentración. Él te corregía, él te daba el entrenamiento, todo, él hacía todo. Y eso nos vino muy bien porque nos volvió como a dar un empujón para poder seguir entrenando de la mejor manera. Ah, bastante bien. O sea, complicó, pero algunas cosas también trajo buenas, ¿no? O sea, no todo es Claro, vaso medio lleno, hay que ver o sea, no es todo medio vacío el vaso, hay que verlo medio lleno también, ¿no? Lo claro. positivo. Sí, sí, trajo cosas positivas y negativas. O eso, como todo. Pero Claro. bueno. Y tengo una pregunta más para cerrar, la cual sería, esta más para reflexión, para cierre, ¿no? Si tuvieras que dar un consejo a los que aspiran a hacer gimnasia, ¿cuál sería para vos el consejo que le darías a esa persona, ¿no? Una vez me preguntaron esto Mm. y, y yo se me ocurrió decir en el momento que, que nada, porque cuando yo entrenaba antes, si bien ahora tampoco los tengo, los aparatos tampoco eran muy de buena calidad, a veces fallaban, teníamos que rebuscárnoslas. Y así todo pude llegar a un nivel donde podía competir con gente que de verdad tenía buenos aparatos y estar a la par de ellos. Y yo creo que el consejo sería que sin importar cómo tengas, en qué situación te encuentres, siempre seguir para adelante, siempre pensar como en el éxito, así por decirlo. Tal cual. Bueno, nada, esto fue toda la entrevista. Fausto, gracias por tu tiempo y No, ya. nuevamente me despido. Buenas noches. Dale, igualmente, buenas noches.